nueva edición de Frutos del País y en esta oportunidad vamos a hablar de frutas, porque hay un gran dilema. El mundo necesita alimentos, Latinoamérica será el abastecedor de esos alimentos. ¿Qué rol va a jugar la Argentina? ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos viene pasando hace años? Todo lo vamos a conversar con el licenciado Miguel Ángel Giacinti, el especialista más importante que tiene Argentina en materia de fruticultura, y con él vamos a dialogar durante este programa. Miguel, ¿cómo vas? Un placer saludarte, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cuál es hoy el presente de Argentina en función de su fruticultura? ¿Cómo lo estás viendo vos hoy, teniendo en cuenta que pareciera que Argentina, a diferencia de otros países, yo lo hablaba contigo antes de empezar la nota, en la década del 80, Chile y Brasil venían a ver cómo hacíamos manzana, cómo producíamos manzana. Colombia y Perú no existían y hoy los actores son totalmente distintos y parece que Argentina ha involucionado. Correcto. El diagnóstico que Argentina del 2008, para ser muy preciso, que fue la crisis de las hipotecas a nivel internacional, no crece en volumen de exportaciones. Y obviamente, en el caso de la fruta, decrece el volumen de exportación de frutas y en general el país está estancado desde el 2008. La observación que te puedo hacer, y hubo algunos intentos de comprender la problemática para resolverla, parte a veces de una confusión de diagnóstico. Cuando se ven dólares en una exportación, por ejemplo, en la fruticultura del Valle, los dólares cayeron 150 millones de dólares de exportaciones, pero el volumen se redujo en 400.000 toneladas. La cantidad de jornales que se perdieron en eso que parece imperceptible o muy poco en el volumen de exportación fueron 4 millones de jornales, casi 20.000 empleos anuales. Entonces, de acuerdo a cómo uno mira una actividad, puede tener una interpretación y de ahí un diagnóstico y una sugerencia cómo actuar. Yo creo que se ha trabajado con falsos paradigmas. Se habla que la fruticultura tiene un problema de variedades atrasadas. Yo creo que es un error de un paradigma de situación, porque si hay que renovar las variedades, hay un productor normalmente no debería hacer más de un 5% por año de renovación. Se atiende generalmente con frutas nuevas a nichos, salvo que estemos hablando de variedades de fruta que mejoren sustancialmente la productividad por hectárea y bajen los costos. Pero en general, el gran drama en la Argentina, y esto es muy interesante, Horacio, la mayoría de las investigaciones de universidades, inclusive de Buenos Aires, han dado correctamente el diagnóstico. El problema es calidad. Cuando uno dice a la gente, ¿usted consume frutas? Sí, bueno, te quiero comentar que la gente está consumiendo un 40% debajo de lo recomendado para la salud en Argentina en materia de fruta, un 40% por debajo. Pero cuando pregunta, ¿usted por qué no compra fruta? No aparece el precio como principal argumento, aparece el aspecto, la presentación, el tema del sabor, aparece el aspecto de la calidad como principal restricción a poder consumir. Si uno no ve una fruta linda para comprar, no la va a comprar. Entonces, la Argentina tiene el gran dilema de no saber comprender que este retroceso de las economías argentinas, de la fruticultura, no puede verse como un problema de variedad de diagnóstico agronómico, sino por un tema de concepto. Durante muchos años la gente decía, todo lo que vos produzcas yo lo puedo vender. Sí, pero cuando la gente ve fruta mala en una frutería o en una góndola de supermercado, difícilmente la vaya a comprar. Y los supermercados, en un 90% de la Argentina, compran manzanas de segunda calidad, por ejemplo, o de peras de segunda calidad, no de primera calidad, porque tienen una mejor ganancia con la fruta de segunda y tercera calidad que con la de primera calidad. Entonces, esto llevó al problema de que la Argentina consume 40% menos que tendría que consumir. Y doy un dato. El problema de la salud, o sea, la gente que tiene problemas de salud por mala alimentación, donde no solamente el famoso tema de las 5 porciones al día de frutas y verduras, que estamos a la mitad de lo que hay que consumir agua, que hay que hacer ejercicio, una serie de actividades, no fumar, pero resulta que solamente hablando estrictamente de la mala alimentación, mueren 70.000 personas al año, según el INDEC, y eso le cuesta al sistema salud, mayormente de las provincias,
y a las obras sociales 9.000 millones de dólares por año. Y por otro lado tenemos las economías regionales que no están funcionando. Entonces tenemos un presente, creo yo, consecuencia de falsos paradigmas, errores y de no darse cuenta el impacto que tiene la fruticultura, no solamente para disminuir después el gasto en salud, digamos, sino como creación de empleo. Pensemos que la relación es 20-1, la generación de empleo con una hectárea de cereales. Pero en general, insisto, creo que es un error de diagnóstico lo que ha llevado al declive de las economías regionales y lo que hace difícil poder resolverlo. Por eso la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, debatamos cuál es el diagnóstico. Un médico no tiene un buen diagnóstico, no puede hacer un buen tratamiento. Yo creo que hemos padecido de mala praxis en los últimos 10 años en esta actividad. Eso yo creo que es la consecuencia de por qué la fruticultura está tan caída y no encuentra una solución. Y cuando vemos otros países, uno dice, bueno, ¿por qué crecieron? Digamos, bueno, Ahora, yo te hablo con total franqueza. Hay cosas que me parecen demenciales. Tenemos una actividad que es netamente generadora de divisas, algo que Argentina carece. Que es generadora de mano de obra, como vos planteás, de la cual hoy necesitamos que la gente trabaje más. Y en el mercado interno necesitamos darle de comer a nuestra gente y este año estamos tirando 200 millones de kilos de fruta. a ver, ese argumento de 200 millones, tocámonos con cuidado porque yo conozco el tema, me parece que el título es exagerado con la realidad. Es exagerado. Perfecto. Podrá Ahora, ser exagerado. comparto que tenemos un retroceso, que cada vez producimos menos, comparto que se comen poca fruta en Argentina y que esto es un problema. Claro, pero yo te reitero, tenés la necesidad de divisas, tenés la necesidad de mano de obra, tenés la necesidad de darle de comer a una población que en un porcentual de mayoritario tiene deficiencias, no solo los que tienen menos recursos, sino incluso los que tienen mejor poder adquisitivo también comen mal en la Argentina. ¿Por qué con todo eso las cosas se siguen haciendo tan mal? Bueno, yo tengo experiencias personales, tomémosla como experiencias personales, no como una sabiduría, sino experiencias. He charlado con mucha gente y siempre caigo en lo mismo. Como no ven una solución rápida, lo pasan a segundo plano para resolver, he visto. Gente que mira la facturación y no ve la realidad ni cuánta gente, por ejemplo, cuántos empleos se pierden. En la crisis de la fruticultura de los últimos 10 años dejó de pagar $700.000 de impuestos al sistema impositivo o la actividad. No ven la problemática en sí o la complejidad o la fortaleza que podría tener, no la ven. Y la mayoría está diciendo, bueno, hay que hacer litio, más vaca muerta. Todo está bien. Esos son dólares de exportación, pero el país necesita empleo y dólares de exportación. Necesita las dos ecuaciones. Vos fíjate que hay un dato que por ahí, no sé, pero creo que vale la pena decirlo. Yo no pensé en un momento que no, pero permitime que lo voy a decir en tu programa, que si el mundo hacia el 2050 necesita 70% más de alimentos, la demanda internacional. El mundo está pensando que sale de Latinoamérica. Argentina es el 30% de Latinoamérica. Y si Argentina restableciera sus canales productivos en materia de alimentos en general y frutas en particular, estaríamos hablando de no menos de 30.000 millones de dólares de aumentos en las exportaciones argentinas y no menos de 5 millones de empleos. Entonces, la cuestión es, ¿qué buscamos? ¿Dólares o dólares y empleo? Porque hasta ahora, si desde el 2008 hasta la fecha la economía exportadora argentina está estancada, los alimentos están estancados, evidentemente nadie buscó ni alimentos ni dólares. Y el dilema es las dos. Y tenemos que pensar que hacia el 2050 va a haber 10 millones más de argentinos que van a estar demandando. Entonces, sinceramente, yo creo que hay una gran oportunidad si tenemos un diagnóstico correcto arriba de la mesa. Y te insisto, yo creo, por mi experiencia y las entrevistas, y he hablado con bastantes asesores, lo veo que la receta es bajemos impuestos. Está claro, eso como una carta a Papá Noel, como diciendo, bájame los impuestos. Y es necesario, sí que es necesario. Pero la cuestión es
¿qué le vas a dar vos al país? Porque el país también necesita otras cosas. Entonces, el secreto de Vaca Muerta fue esa. Yo te doy, vos me das. Este fue el acuerdo Vaca Muerta. No fue simplemente yo te voy a dar para que vos hagas. No, ¿qué me vas a dar? ¿Me vas a dar facturación? ¿Me vas a dar nivel de energía para reemplazar importaciones y para tener saldo exportable? Tiene que haber un grado de compromiso entre ambas partes, porque yo creo que la diferencia con lo que mencionaste hoy de Perú, uno, en caso de, podemos hablar de Ecuador, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Guatemala, digamos, es que hay un marco estable que rodea el entorno de la actividad frutihortícola y de los alimentos. Ese marco estable es el principal atributo que hace que la economía crezca. Y eso yo creo que es necesario. Entonces, avisoro un porvenir muy grande, pero no solamente pidiendo que se bajen los impuestos para resolver la cuestión de costos. Ahora, yo, con menos tecnicismo que vos, porque vos sos un profesional de esto, a mí me parece que hay dos cuestiones que son centrales y que muchas veces no se ven o se dejan de lado. Uno es la decisión política de llevar adelante un programa de gobierno y en este caso un programa de economías regionales, y el otro lado del otro es la vocación de servicio. No hay vocación de servicio en la Argentina, no hay gestión, porque para que esa decisión política se transforme en actividades conducentes, vos tenés que gestionar. Pero, Horacio, solamente hacer un recorrido, preguntarle a los asesores de los políticos y de los que es gobernantes, ¿cuál es la agenda económica que tienen en cuanto a prioridades? No figura en ninguna la fruta y horticultura, no figura en ninguno de los alimentos, solo ahora, por la cuestión de sequía, dice, che, necesitamos que resolver el tema de la sequía para tener más producción. Pero en realidad, el tema de fondo estructural es que no se ve a la fruta en particular o la fruticultura, no se la ve como un elemento dinamizador de la economía y nadie quiere meterse en esa problemática. No, desconozco la razón por la cual no quieren, pero sí sé que manejan diagnósticos erróneos. Entonces, esa es mi preocupación. El diagnóstico erróneo, para el que quiera hacer algo, si tiene un diagnóstico erróneo, o podemos decir de otra manera, digamos, hay un diagnóstico correcto y la parte política no quiere hacer un plan para desarrollar la fruta y horticultura. El gran error que cometería la Argentina no es hablar de los 200 millones de kilos potenciales que no pueden a lo mejor cosecharse si no hay un precio para la industria. El gran error, digamos, es la falta de consenso del rol que juega la fruta y horticultura en Argentina, no solo, fíjate el dato que te doy, se come la mitad de la fruta y hortaliza que se tiene que comer. Eso te genera un problema a la larga, un problema de salud. Y eso le cuesta al Estado 9.000 millones de dólares anuales. Entonces, ¿cómo? No pongo plata en un plan para fruticultura y tengo que poner 9.000 millones de dólares anuales por otro lado para atender la problemática porque consume poca fruta y verdura como principales elementos de la alimentación. O sea, esto es más grave todavía, Horacio, digamos, porque no solo hay un problema de diagnóstico de cómo hacer, sino de las consecuencias que tiene el no hacer. Yo siempre traigo a la luz un ejemplo, ¿no? Cuando el mercado central se puso en marcha, se decidió, entre otras cuestiones, que cada provincia podía tener la posibilidad de tener un lugar para comercializar sus productos. A priori, indiscutible. ¿Cómo terminó funcionando eso? El gobernador de turno venía al mercado, se sacaba la foto con los funcionarios, ponían en marcha el puesto de la provincia. Pasaba el tiempo, el gobernador se lo comentaba a su ministro de Agricultura o a su ministro de Producción o secretario. Este le decía, me voy a ocupar. Lo terminaba bajando alguno de sus asesores y el asesor terminaba diciendo, ¿y a quién se lo doy?
buscaba una cooperativa amiga que quizás no tenía, porque esto no se podía llevar de manera, no se puede llevar adelante la comercialización de una provincia entera durante todo un año, sino que genera planificación. Entonces, ¿qué hacían? Se lo daban a una cooperativa, esa cooperativa, bienvenido, lo recibía, y después, cuando bajaba a comercializar en el mercado, se daba cuenta que era imposible seguir estando vendiendo durante todo el año. Con lo cual, ¿qué fue lo que terminó pasando? Hoy no hay ningún puesto provincial en la provincia como tal que pueda generar negocios para los sectores productivos, para los sectores cooperativistas y que al mismo tiempo le traiga un producto al consumidor como los que vos hablás. Con lo cual, me parece que, te reitero, hay un problema allí, como vos decís, sin dudar, de falta de política, de falta de estrategia, de paradigmas erróneos, pero también hay una decisión de todo siga. Yo me acuerdo de ese juez La Molina que decía siga, siga en el partido. Bueno, esto pareciera que es igual. Entonces, vos me hablas de un 2050 ávido donde Argentina puede ser el gran jugador y sin embargo nosotros seguimos yendo para atrás. Bueno, lo que pasa es que ahí el Consejo Federal de Inversiones juega un rol importante en coordinar a los gobiernos provinciales, porque fíjate un ejemplo que te voy a dar. A principios de los 80, Argentina vendía 350 millones de kilos de manzanas por año al mercado interno. Hoy le vende 250 millones. Le vendemos 100 millones de kilos menos. Fíjate la paradoja. Producimos menos, exportamos menos y vendemos menos en el mercado interno. ¿Por qué? Por el tema calidad de fruta. Ahora, ¿qué generó 100 millones de kilos menos de manzana del valle en el mercado interno? Que entraran 100 millones de kilos más de banana importada. Y generó un dolor de cabeza a su vez para los productores de banana de Argentina. Entonces, hay un efecto dominó, hay una interrelación muy grande, digamos. Entonces, no es solamente el problema de que si la manzana total queda aislado. No, el problema requiere, como vos decís, primero una oferta continua, porque vos no podés estar un mes, 2 meses ofreciendo un producto y después no lo ofreces. Y después, ¿qué hace? ¿Cómo volvés a retomar al consumidor al año siguiente por 2 meses? Imposible. Ahora, la coordinación, la cooperación de los gobiernos provinciales para la actividad en general sería la gran solución desde el punto de vista organizativo. Desde el punto de vista organizativo, y ahí ya tenemos entonces un planteo de qué podemos hacer. El coordinar las ofertas de las provincias, pero no alcanza por los problemas estructurales. Pero sí está claro que, te voy a dar un ejemplo adicional, solucionar el problema de la calidad de la fruta serían, para que tengas una idea, tendría un costo del primer año de $20.000 por hectárea, y luego la misma calidad hace que se recupere en sí mismo ese fondo. Porque la calidad es la que te lleva a vender y a vender a un mejor precio con el mismo costo, porque el costo de producir es igual, o el costo de empacar es igual y el costo de transportar es igual. Ahora, si hablamos de que la solución de fruticultura es invertir en una hectárea nueva, se necesitan $85.000 para invertir y devolver en 14 o 15 años. Entonces, hasta la ecuación financiera te lleva a que resolver los problemas de calidad frutícolas de Argentina no solo mejora la venta en el mercado interno, mejora los ingresos de los productores, la gente se alimenta más saludable y podemos gastar menos del otro lado. Incluso la fruta de calidad tiene chance de exportarse. La fruta de segunda y tercera calidad, sobre todo de tercera calidad, no tiene posibilidad de exportación. Y si se exporta pérdida de materia prima. A lo sumo se podrá recuperar el valor de un envase, o se podrá amortizar un costo marginal de un empaque, pero no tiene resultados para los productores. Entonces, la visión integral de la problemática es un punto de abordaje que me interesó tu reflexión. Y yo creo que ahí el rol de las provincias en el Consejo Federal de Inversiones debería ser coordinar, tener un diagnóstico común y coordinar acciones de todas las provincias en pos de buscar una mejor calidad de producto y una mejor comercialización en el mercado interno. Pero el país necesita, no solo por la creación de empleo, sino por la salud de la población. Necesita consumir más frutas y verduras. Ahora, fíjate vos que en algunos casos no es el problema de la fruticultura o de la horticultura la cuestión de
la sequía, porque en muchos casos hay sistemas de riego que tienen, ¿no? O sea, el caso de la papa, por ejemplo. Pero ahora nos desayunamos que tuvimos una sequía tremenda, que tenemos heladas, que tenemos intensos calores. Argentina necesita no lamentarse, sino trabajar sobre sistemas de riego, trabajar sobre defensas de heladas. O sea, ir tratando de no poner el carro detrás del caballo. Seguro. Y te cambio tu paradigma con tu reflexión. Siempre se habla de una variedad nueva, una que sea color distinto, sabor distinto. No, necesitamos de variedades nuevas, son las que se adapten mejor al cambio climático. Porque el cambio climático, que ya la realidad es el calentamiento global, lo tenemos en menor impacto que el resto del mundo, pero lo tenemos. Y cuando vos decís olas de calor, la fruta madura más rápido, tiene otros problemas, puede ser una fruta más pequeña. Nosotros sí o sí somos productores de alimentos, pero tenemos que adaptarnos también a ser más eficientes o recuperar la eficiencia con innovación tecnológica por el cambio global, lo que es el aumento de las temperaturas. La posibilidad ya no parte de decir, che, mirá, en Nueva Zelanda hay una manzana color verde, roja y amarilla que es espectacular. No, la pregunta es, ¿cómo podemos adaptar nuestra producción a producir calidad bajo las nuevas condiciones del cambio global? Que es totalmente distinto a decir, che, cambiar las variedades por una variedad nueva, que no sabés si está adaptada al cambio global. Llámale estrés, situaciones atípicas, temperaturas, falta de horas de frío en el invierno. Yo creo que el planteo de la calidad en sí mismo y el planteo de la innovación, visto el cambio, digamos, cambio global del clima, el calentamiento global, mejor dicho, son aspectos necesarios en este diagnóstico que hablamos de la fruticultura en Argentina. Ahora, también es cierto que los sectores productivos, o sea, uno de los problemas más serios que tiene Argentina hoy es que está floja de papeles. Nosotros no sabemos cuánto producimos. Y más allá que no se pueden relevar en muchos casos desde el aire satelitalmente, como se hace con producciones que están a campo, como puede ser el caso de la papa, que hoy se releva casi todo el país. Si el gobierno colaborara con los sectores productivos, desarrollara políticas que el productor dijera, bueno, me están acompañando, el productor podría también sumarse a esa campaña de decir, bueno, blanqueo lo que tengo. Hoy estamos produciendo, porque bajo invernáculos es difícil hacerlo satelitalmente porque no se sabe qué hay debajo. Pero sí decir, tenemos tantas hectáreas de tomate, tantas hectáreas de chaucha, tantas... Entonces, de esa manera se podría generar una política de abastecimiento durante el año y también decirle al productor, mira, en esta época del año no hagas esto, hace esto por estas cuestiones. Totalmente de acuerdo, pero fíjate la contradicción de los funcionarios que no ven o no quieren resolver los problemas hortícolas, que después tienen que terminar explicando por qué tienen más déficit público, que está por el lado del gasto en salud, que además no es un gasto de salud que está vinculado al gobierno nacional, está vinculado a los gobiernos provinciales. Sí, el 90% de los gastos está el 60% en los gobiernos provinciales y un 30% en las obras sociales. Entonces ellos también tendrían que estar en la mesa, digamos, porque de alguna manera mejoraría su problemática de atención. Ahora, de vuelta, como verás, es un problema de sentarse, de tener un diagnóstico correcto y que todos cooperen en función de un plan, de una planificación. Y que yo te hablé de la necesidad de un marco acuerdo al estilo de lo que se hizo con Vaca Muerta, que me lo sugirió una persona en un momento y dice, mirá, acá necesitan un problema de estabilidad, la estabilidad viene con unas reglas de juego muy claras donde nadie las puede tocar después, como se hizo con Vaca Muerta, y eso es lo que hace con la fruta y horticultura. Reglas de juego, digamos, yo te doy, vos me das, inalterables en el tiempo, entonces todos van a querer transparentar porque saben que no es que vos transparentás hoy y dentro de 2 años te cambien las reglas de juego, porque cambiaron los funcionarios o porque cambió en 4 años el gobierno. Entonces, por eso es importante también el marco normativo que regule la actividad en un acuerdo marco para dar estabilidad. Y entonces sí, la gente puede perfectamente, como decís, transparenta, mejora la calidad de información, se mejora la planificación
Y hay un dato. De acá al 2050, no solamente la demanda internacional, va a haber 10 millones más de argentinos consumiendo frutas. La última, hay un instituto de promoción de la yerba mate, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, un instituto de promoción de la carne, del vino. Sigo soñando con un instituto de promoción del consumo de frutas y hortalizas que trabaje sobre estas cuestiones y que también pueda apalancar un poco las decisiones que los gobiernos lleven adelante. Sí, sería una consecuencia post programa de cooperación entre todos, pero no sería un instituto adelante tirando el carro porque sería imposible. Yo creo que la mayoría de los institutos tiran el carro, pero son regiones muy acotadas. Cuando hablamos de fruta, involucramos a 2/3 partes del país. Entonces yo creo que primero es la cooperación y el modo de trabajar de la cooperación es con una institución que los nuclee y les coordine las acciones. Y eso estoy de acuerdo contigo, tiene que haber un comando central que controle, planifique, digamos, pero carro adelante, digamos, no empujarlo. Ahí tiene que haber una decisión de las provincias de trabajar de manera coordinada y tienen la institución que es el Consejo Federal de Inversiones para hacerlo. Miguel, agradecido. Y es más fácil Sí, financiar esto que está financiando reconvertir la Argentina con nuevas variedades de fruta, ¿no? Miguel, agradecido por estos minutos. Horacio, un placer como siempre. Miguel Ángel Giacinti, como les dije en el inicio de la nota, el especialista más importante que tiene Argentina en materia de fruticultura. Alguna vez los gobiernos van a tener que escuchar, porque si no, otra vez, parece que falta mucho para llegar al 2050, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Si no, nos vamos a volver a quedar otra vez debajo de la trocha y el tiempo pasa y los países siguen avanzando y Argentina sigue involucionando.